El que iba a ser el 16º Papa de la Iglesia Católica tuvo una vida muy interesante y conflictiva al mismo tiempo. Nació esclavo en el año 155. Su nombre era Calixto. Su padre se llamaba Domicio, que se dice era un cristiano que vivía oculto. Hay pocos datos sobre la vida de Calixto en su juventud y niñez, pero se sabe que se crió en una familia pagana de origen griego, viviendo en la capital romana. Su vida transcurrió como la de un esclavo normal de tercer siglo, pero a pesar de su esclavitud, llegaría a alcanzar una cierta educación, pues una vez en la adultez le fue destinado el trabajo de administrador de un hombre llamado Carpóforo, que era funcionario de alto rango en la época del emperador Cómodo. En su paso como administrador, fue acusado de malversación de fondos, por lo que un juez lo condenó a la pena capital, que debería de ser ejecutada por un molino. Pero una vez sentenciado, en un momento propicio, Calixto escapó, llegando a un lugar llamado Portus, y al verse casi capturado, intentó arrojarse por el borde del puerto para poder huir, pero fue nuevamente capturado. Al parecer, y aunque no es una justificación de sus actos, Calixto destinó sus fondos para ayudar a mujeres desvalidas, viudas y huérfanos. Los acreedores recapacitaron, y comprendieron que Calixto valía más vivo, pues así podría pagar la deuda, por lo que fue liberado para que volviera a pagar lo que debía. Pero el joven Calixto al parecer no valoró su oportunidad, pues mientras intentaba devolver el dinero, al ir a solicitar un crédito a la fuerza, lo hizo con tanta mofa y con tono de burla incesante, lo que causó que lo acusaran y que estuviera detenido de nuevo. No se sabe cuándo se convirtió al catolicismo, pero solo se menciona que fue en la época adulta. Presumiblemente sería en estas épocas, pues pasando 3 años del anterior acontecimiento, fue acusado de ser cristiano, por lo que fue destinado a trabajar a unas minas de Cerdeña, a sacar azufre. Este evento tan desafortunado le sirvió para reflexionar más profundamente en su vida, pero también le causaron que su vitalidad decayera, pues los trabajos de una mina de azufre en esos tiempos, y aún ahora, siguen siendo muy duros. En el año 190, con la ayuda de Marcia, que era una de las favoritas del emperador Cómodo, fue liberado. Tenía 35 años en ese entonces. Después de muchas vicisitudes y penurias, se decidió colaborar más estrechamente con la Iglesia Católica. Al parecer tenía una personalidad atrayente, con un carácter para dirigir, con buen tino y bien formado, pues al poco tiempo el Papa Víctor I lo designó como administrador del patrimonio eclesiástico y además fue designado como encargado del cementerio en la Vía Apia, que actualmente se llama las Catacumbas de San Calixto, que estaban abiertas a todos los católicos independientemente de su condición social. Cabe mencionar que esas tumbas no tenían inscripciones que mencionaran logros u hechos de las personas. Simplemente en la lápida se colocaba su nombre y la palabra in pace, es decir, en paz, pues se consideraba en el siglo III que en este mundo todos éramos iguales, y que los logros temporales eran efímeros, por lo que era inútil el colocar algo más en la lápida. Viviendo ejemplarmente se destacó como diácono durante el papado de San Seferino. Después, cuando el Papa San Seferino ingresó al corazón de Dios, San Calixto fue elegido Papa en el año 217. Se menciona que su papado, aunque breve, fue muy fecundo en sus acciones. Edificó la iglesia de Santa María en Roma, instituyó las 4 temporadas del año para dar gracias a Dios por todos los frutos de la tierra, que todo el año Dios nos provee. También había un problema. En las anteriores persecuciones, muchos católicos, para evitar perecer por la pena capital, negaron a Jesucristo. Salvaron la vida, pero habían pecado gravemente, por lo que no eran admitidos de nuevo en la iglesia. Pero San Calixto permitió que aquellos que aunque habían pecado de esta manera, les permitió que fueran admitidos de nuevo, si ellos expresaban arrepentimiento y cumplían la penitencia que les fuera impuesta. Esto hizo que muchos católicos admiraran la prudencia y misericordia manifestada por el Papa Calixto, nutriendo así la Iglesia de misericordia.
Durante su papado, condenó la corriente doctrinal del monarquianismo, la cual negaba la Santísima Trinidad, pues consideraba a Dios como un monarca y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran modos y no personas, contradiciendo las enseñanzas de Jesucristo. Esta doctrina se había esparcido en la Iglesia, y después de un estudio y análisis, se llegó a la conclusión que no era una sana doctrina, y es por eso que el Papa Calixto las declaró heréticas. Así también declaró una medida muy oportuna, pues prohibió los matrimonios entre parientes, y señaló que para casarse era necesario no estar emparentados hasta el 7º grado de consanguinidad. Se menciona que su predicación era elocuente, ya que movía corazones duros y empecinados, pues llegó a convertir con sus prédicas muchos gentiles. Se cuenta que convirtió a personas de alto rango, como el cónsul Palmacio, quien había perseguido por orden del emperador a los cristianos, y no solo al cónsul, sino también a toda su familia. También se relata que debido a un milagro que lo vio hacer un senador llamado Simplicio, éste se convirtió al cristianismo, y con él también las 68 personas de su casa. Se menciona que llevó una vida santa, pero hay diferentes versiones sobre sus últimos días. La más clara dice que al final fue linchado por una multitud enfurecida, porque estaba extendiendo el cristianismo con mucha velocidad y eficacia en el popular distrito de Trastevere, en Roma. Se menciona que fue azotado por 5 días y al final fue arrojado a un pozo con una cuerda amarrada al cuello, para después arrojarle piedras encima, terminando así su vida un gran papa. San Calixto fue un papa muy popular en su momento. Las acciones misericordiosas que hizo en la Iglesia aumentaron la caridad y los brazos de la misma. Se hicieron más comprensivos, abiertos y misericordiosos con los pecadores. Su prédica y conversiones acercaron a muchos a la fe, y con su martirio confirmó que la verdad que produce cambios en el mundo casi siempre es atacada, pues la razón encamina, pero el amor transforma a la humanidad. Pero tristemente, muchos desean mejor seguir en la cómoda oscuridad que seguir la luz de la verdad y del esfuerzo. San Calixto, intercede a Dios por nosotros para que sepamos ser misericordiosos con los caídos, que seamos fieles a la Iglesia católica, y que comprendamos que la esclavitud del pecado es temporal, y que solo es esclavo el que quiere serlo, pues Jesucristo vino a liberarnos de las ataduras que nos impiden ver a Dios con plenitud en nuestro corazón. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!